epidemióloga de la Universidad de La Habana. Ella hizo un estudio y entonces expresa que la comunidad no debe considerarse solamente como un espacio geográfico con una población determinada con los mismos ideales, hábitos y costumbres, sino además es un espacio social en el cual se incorporará el concepto de satisfacción de sus necesidades y de poder interno de ese grupo de tomar decisiones en la solución de sus problemas, que es algo que no se ha hecho en la pandemia. La comunidad no ha decidido tener soluciones para este problema que estamos teniendo. Todo lo está dejando a un solo lado, que tiene que ver con el servicio de salud. Y no es así, ¿no? La participación comunitaria constituye las acciones individuales, familiares y de la comunidad para promover la salud, prevenir las enfermedades y detener su avance. Nosotros como trabajadores de salud, como salubristas, necesitamos fortalecer la participación comunitaria, pero también otras instituciones como la educativa, como los gobiernos en sus diferentes niveles, porque se ha olvidado de esta participación comunitaria. Se están tomando decisiones unilaterales sin considerar la participación comunitaria. Aunque en Oaxaca tenemos ejemplo, por ejemplo, en la Sierra Norte, las autoridades se organizaron para poder decir, bueno, aquí ya no va a pasar nadie, va a haber un filtro, va a haber toque de queda. Eso es importante, ¿no? Para poder solucionar los brotes de COVID que había en las comunidades. Y bueno, la comunidad debe desempeñar una función activa en la planificación, ejecución y evaluación de las actividades de salud, que es lo que ya les comentaba. La siguiente, por favor. Sin embargo, sucede que nuestros contextos organizacionales, comunitarios y sociales en general constituyen hoy en día fuerzas poderosas que contribuyen a que la gente desarrolle comportamientos nocivos para la salud. No es al revés. Lo que se está haciendo es que hay tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, mala alimentación, y todo eso está haciendo que haya enfermedad y no salud. Entonces es muy importante estos contextos comunitarios que se deben de modificar. ¿Y por qué lo comento y por qué se comenta? Bueno, ahorita más adelante vamos a ver qué tan importante, qué impacto ha tenido esto, las actitudes nocivas, los comportamientos nocivos para la salud con pandemia de COVID-19. La que sigue, por favor. ¿Qué ha sucedido durante la pandemia de la COVID-19? Nos preguntamos. La que sigue, por favor. Y pues una parte de los seres humanos no hemos sido capaces de respetar el confinamiento con tranquilidad, paciencia, confianza, responsabilidad individual y corresponsabilidad grupal y organización social. Y les puse esta imagen del día de ayer en el Zócalo de la Ciudad de México, en un evento político en donde ni las autoridades ni las personas pudieron ser capaces de respetar el confinamiento. Entonces, es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros como sociedad? Tiene que ver, lógicamente, esto es una negativa a las medidas preventivas, ¿no? Es un comportamiento negativo, lo estamos haciendo al revés. La que sigue, por favor. Se han registrado también declaraciones de personas que no creen que el virus, la pandemia y sus consecuencias, ¿no? No existe el virus, la vacuna me van a poner un chip, etcétera, ¿no? Y gente política de alto rango, no nada más en nuestro país, sino en el mundo entero, dijeron, no uso el cubrebocas, no me pongo la vacuna, el virus no existe. Entonces son comportamientos que están rompiendo las medidas preventivas. La que sigue, por favor. Y hay un alarmante incremento desde que inició el confinamiento de la violencia individual y grupal,
contra mujeres, niñas, niños, así como contra el personal médico y personas en general de las que se sabe o se asume erróneamente que están contagiadas, ¿no? En lugar de apoyarnos, no sabemos que el vecino está contagiado y ni siquiera vamos a apoyarlo, ¿no? No tiene quien lo apoye y no nos agrupamos como comunidad para poder apoyarlo. La que sigue, por favor. Y bueno, también negligencia, ignorancia, miedo, cerrazón, irresponsabilidad, egoísmo, falta de empatía y solidaridad, entre otros factores, tanto de parte de autoridades como de ciudadanos, ¿no? Los médicos, las enfermeras en muchos lugares de nuestro país ya no querían atender, ¿no? Pacientes. Había una situación, hasta la fecha todavía hay muchos médicos que no atienden pacientes, y bueno, los ciudadanos también que por el miedo y la ignorancia no acuden a buscar servicios de salud de forma temprana. La que sigue, por favor. Entonces, la sociedad ha ignorado las medidas preventivas, pero ¿por qué? La que sigue, por favor. Rita Segado, ella es una teórica feminista, dice que la pedagogía de la crueldad en marcha desde hace siglos enseña a habituarse a la muerte. Es por eso que ahora, con un evento social total como la pandemia, cuesta creer en ella. Porque además la gente se fue a morir al hospital, encerrados, solos, sin su familia. Las familias no los vieron morir y por lo tanto eso creó que pues ignorara la muerte. Y ella dice también, Rita Segado, y no creer en la muerte es no creer en la vida. La vida se volvió remota y la muerte se volvió increíble, ¿no? Y tiene razón. La que sigue, por favor. José Francisco Moreno Fernández, él es un estudiante de medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM y ha escrito un artículo que lo tituló Medidas preventivas ignoradas por la población mexicana ante la COVID-19. Y él menciona la presencia de argumentos de desplazamiento, de responsabilidad. Es decir, todo lo que decían las personas, todas las muertes son culpa del gobierno. Si a los demás no les importa, ¿por qué debería importarme a mí? De todas maneras me voy a enfermar. ¿Realmente existe ese virus? No conozco a nadie que lo haya tenido. Seguro es un invento, ¿no? Entonces, ¿qué razón tienen, no? Todas estas justificaciones. Pero es importante mencionar que todo esto tiene que ver con los periodos de ansiedad o de incertidumbre que vivimos, todos. Y eso hace que tengamos ese comportamiento, ¿no? Todavía hasta la fecha estamos en periodos de ansiedad y todavía a la fecha, y lo vimos ayer por televisión, pues sigue que el virus no existe. Por eso podemos hacer muchas cosas sin tener miedo. La que sigue, por favor. En ese mismo artículo, el autor menciona que existe un egoísmo absurdo, donde creemos más importantes nuestras actividades que un bien común. En este caso, aminorar las consecuencias del virus. Y él menciona también que es de vital importancia informarse correctamente de medios oficiales, ¿no? No de la comadre, no de la vecina, no del que yo creo, no de las antivacunas, sino de medios oficiales, ¿no? Siempre reflexionando la información de forma crítica y receptiva, cuestionar lo que no comprendemos y aceptar las consecuencias de nuestras acciones, porque es algo muy importante. Me voy a la fiesta, organizo una boda, me enfermo y la culpa es del gobierno, porque el gobierno no, de los gobiernos anteriores, porque nuestro sistema de salud está fracturado, está deshecho. Todos tienen la culpa, menos los que de alguna manera no han cumplido las medidas preventivas, ¿no? Y bueno, también cuantificar la relación beneficio-riesgo es algo que no sabemos hacer los mexicanos y no sé si en el resto del mundo sea así. O sea, ¿cuál es mi beneficio y cuál es mi riesgo? ¿Qué es lo más importante?
¿no? Y poder sumar para salir delante de la contingencia. Poder sumar, todos debemos de sumar, no nada más una sola parte, no los médicos, no las enfermeras, no el gobierno, somos todos los que debemos de sumar. La que sigue, por favor. Y esto de aprender, de saber, de conocer, pues es el objetivo de esta charla hoy, ¿no? Primero, quiero decirles que vamos a hablar de la enfermedad que produce este coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo. Así se llama. Coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo o SARS-CoV-2. Ese es el nombre del virus. Es un coronavirus y los coronavirus reciben su nombre debido al aspecto que presentan sus viriones al microscopio electrónico, que son semejantes a una corona solar, con proyecciones en la superficie, que es la espícula, ¿no? La S. Y gracias a esta, bueno, esa corona se forma por las proteínas de superficie. Esto lo debemos saber porque muchas vacunas están hechas con un pedacito de esta proteína de superficie. No es el virus, por eso no nos van a inyectar ni chip, ni virus, ni nos va a dar la enfermedad, porque lo que toman es un pedacito de esta proteína de superficie. Estructuralmente, los coronavirus son virus esféricos que miden entre 80 y 160 nanómetros de diámetro, con una envoltura de bicapa lipídica y que contienen genoma de ARN. El SARS-CoV-2 corresponde a un nuevo beta coronavirus que se considera un virus emergente, es decir, que no existía. Es un nuevo virus y es emergente en la población mundial porque este había en animales, pero no en humanos. La que sigue, por favor. Y los virus cambian, todos los virus cambian y por eso se está haciendo un seguimiento de estos virus porque es importante identificar los cambios que van sucediendo y que pueden afectar a la población. Estos que tenemos aquí, que no sé si se ven bien, pero es alfa, beta, gamma y delta, y este último delta, todos estos son variantes preocupantes, les ha definido la OMS como variantes preocupantes actuales y tiene que ver con cambios como mayor transmisibilidad y mayor gravedad en la enfermedad, en la presentación de la enfermedad, que ponga en riesgo a la salud pública mundial. Entonces, ahorita lo que sabemos es que en la mayor parte del mundo la variante Delta, que se originó en la India en octubre del 2020 y que fue declarada como variante preocupante apenas el 11 de mayo de este año, es la que está predominando, ¿no? Entonces, es importante detener la variación de los virus a través de las medidas preventivas. Entre más transmisión de virus haya, más probabilidad de que este virus modifique y pueda ser lo que menos espera es que este virus pueda saltar las barreras de protección de las vacunas y estar como al principio, ¿no? Con enfermedades graves que no hay nada que pueda detenerlas. Entonces, por eso es muy importante detener la transmisión de los virus a través de la prevención de la enfermedad. La que sigue, por favor. Estas son las características de la variante Delta, como ya se los mencioné, es un virus de mayor transmisibilidad y tiene otra característica importante que infecta a los vacunados. Aunque tengan 2 dosis, infecta a los vacunados y los vacunados pueden transmitir la enfermedad, el virus, perdón, pueden transmitir el virus, aunque ellos no estén enfermos. Ellos van a ser portadores asintomáticos, ¿no? Y eso es muy importante. Por lo tanto, hay que seguir utilizando la mascarilla, aunque estemos vacunados con las dosis completas. La que sigue, por favor. Ahora vamos a hablar de la enfermedad
que es la coronavirus disease, COVID-19. Esa es la enfermedad. Y esta puede ser leve, moderada o grave. Aquí les puse solamente la de 2 clasificaciones, la leve, que presenta síntomas como alzas térmicas, tos seca, malestar general, mialgias, pérdida del olfato, pérdida del gusto, síntomas gastrointestinales como anorexia, náusea, vómitos y diarrea. La oxigenación aquí es mayor al 90%, ¿no? Entonces, esa es lo que nos va a delimitar la clasificación. Y la enfermedad grave, pues se produce sobre todo en pacientes, por eso aquí recalco lo que anteriormente yo decía, que estamos viviendo una situación de afectación de nuestra salud y vean la repercusión. La COVID-19 grave se produce en pacientes que tienen enfermedad crónica de base, ¿no? Como enfermedad cardiovascular, diabetes, mellitus, enfermedad renal, crónica y obesidad, entre otros. Sin embargo, también se han reportado en pacientes sin comorbilidad de cualquier edad, pero son los menos casos. Entonces, aquí es la repercusión y no tiene las salas de terapia intensiva con pacientes intubados son COVID grave y tienen esta enfermedad, estas enfermedades de fondo, ¿no? Entonces es muy importante retomar el buen cuidado de nuestra salud. Y bueno, la COVID grave es un síndrome de distrés respiratorio aguda que se presenta con disnea e hipoxemia, linfocitos bajos, también puede existir trastornos del sistema nervioso central o periférico, falla renal, insuficiencia cardíaca, falla hepática, coagulopatía y shock que finalmente lleva al paciente a la muerte. La que sigue, por favor. Si estoy hablando muy rápido, por favor, ustedes me dicen, me detienen. Y esto es algo muy importante que debemos conocer todos, ¿no? El cronograma para personas con COVID-19 que tienen síntomas, porque aquí vamos a aislarnos o vamos a tener cuarentena. Fíjense, el periodo de incubación del virus es de 2 a 14 días. Desde que yo tuve contacto con una persona infectada, pueden ser de 2 días. Ahorita la variante Delta aparece en los 2 días, pero puede ser hasta 14 días. En ese 2 días antes de empezar con la sintomatología, la persona ya está eliminando virus y por lo tanto puede contagiarse. Por eso es muy importante que si una persona sale positiva para SARS-CoV-2, necesita avisar a todos sus contactos, porque estos contactos se tienen que poner en cuarentena. Esperando síntomas o tomándose una prueba para saber si es positiva y si fuera positiva, hacer todo el proceso de aislamiento. Lo importante es cortar la cadena de transmisión. Eso es lo importante. ¿Para qué? Para que ya no haya más casos y también para que no muten los virus. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aislados? ¿Cuánto tiempo vamos a estar en cuarentena? Pues al menos 10 días, ¿no? Después de los 10 días ya podemos salir del aislamiento si hemos sido asintomáticos, si las personas que han tenido síntomas hasta 14 días. La que sigue, por favor. Para poder saber las medidas preventivas necesitamos conocer las vías de contagio. La que sigue, por favor. Hay 3 vías de contagio. Ya se sabe, ya está estudiado que la primer vía de contagio es a través de los aerosoles, que son partículas inferiores a 100 micras y permanecen horas en el aire. Las gotículas también, estas son partículas superiores a 300 micras y caen en el suelo en segundos, ¿no? Cuando estornudamos, las gotículas van a caer al suelo, pero los aerosoles se van a expander en toda el área donde estamos y van a permanecer ahí. Y las superficies, ¿no? Que estas son gotas de saliva y gotículas y van a permanecer ahí durante horas también, ¿no? La que sigue, por favor, aquí la imagen se ve muy clarita, la que sigue.
Entonces, la segunda forma de contagiarse es el impacto de gotas de saliva en fosas nasales, ojos, boca abierta. Aquí ponen el ejemplo sin cubrebocas, cómo puede llegar a las personas más cercanas, pero las más alejadas se van a contagiar a través de los aerosoles, ¿no? En el caso de que el infectado asintomático no tenga mascarilla y las personas con las que ha tenido contacto tampoco tengan mascarilla, pues se van a infectar tanto por gotículas como por aerosoles, ¿no? La que sigue, por favor. Y la primera que tiene que ver con, fíjense, tocar superficies contaminadas y posteriormente, pues llevarse los dedos a la boca, hurgarse la nariz y tocarse los ojos. Sabemos que esta es la menos frecuente de transmisión. Ahorita, por ejemplo, es muy importante el gel, alcohol, lavado de manos primero. Si no tuviéramos oportunidad de lavarnos las manos, pues el gel alcohol es muy importante, ¿no? La que sigue, por favor. Y esta que es la más importante, yo les decía, que es la inhalar partículas con virus y tiene que ver con espacios cerrados. Esto se hace incluso en silencio, dice, se pueden contagiar con los aerosoles al respirar. Si no tenemos las mascarillas, estamos respirando y nos estamos contagiando. Al hablar también y por supuesto al vociferar o cantar. Y esto va a ser muy importante que lo sepan los maestros en las aulas, ¿no? En las aulas es muy importante. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de algunos países, España y Estados Unidos, y la recomendación es, bueno, los niños no deben hablar y sus clases de canto, por supuesto, deben estar limitadas. La que sigue, por favor. La prevención de la COVID-19, la que sigue. Pues si ya vimos los mecanismos de transmisión, ¿no? Entonces a eso nos vamos a enfocar en la prevención. Entonces se considera que la mejor forma de prevenir la enfermedad es evitar el contacto con el virus y debido a ello las medidas de aislamiento, cuarentena y contención comunitaria son la mejor arma para disminuir la propagación del virus. Aislamiento. Se refiere a la separación de personas infectadas a fin de evitar que contagien a los no enfermos, ¿no? Y es la recomendación, si un paciente está enfermo, en una habitación solo, con baño propio, con buena ventilación, donde no entre nadie más, ¿no? Desinfección de los pisos con cloro y sábanas y ropa, eso ya ahorita los expertos dicen que no es necesario hervirla o lavarla en forma separada, pero sí la desinfección de los pisos y de todas las superficies es importante. Y la cuarentena es la restricción de movilización para personas no infectadas que fueron expuestas al virus. Es decir, a mí me avisaron que estuve en contacto, estuve tomando el café con una amiga y resulta que soy positiva. O que mi amiga es positiva, me dice, ¿sabes qué? Salí positiva. En ese momento yo empiezo mi cuarentena. Me guardo para esperar una prueba o si tengo síntomas, ¿no? Si tengo síntomas o no tengo síntomas, voy a esperar de 3 a 5 días para tomarme una prueba y poder decir, bueno, soy positiva, también tengo que aislarme. Eso es muy importante. Y la contención comunitaria se define como aquella intervención destinada a reducir la interacción y movilidad de los ciudadanos, que incluye medidas como el distanciamiento social y el uso obligatorio de máscaras, ¿no? Que es lo que hizo el gobierno en un principio y que ahorita ya desafortunadamente no lo está haciendo, a pesar de que estamos en rojo, no hay distanciamiento social. Entonces eso lo debemos saber nosotros, porque si la autoridad sanitaria no lo está implementando, nosotros lo debemos implementar. La que sigue, por favor. Entonces, para evitar la infección o la transmisión del virus por contacto a superficie, pues es evitar tocar superficies que con frecuencia se tocan, ¿no? Los pasamanos, las manijas, no prestarnos nuestras computadoras de escritorio en el trabajo, no prestarnos el teléfono, todas estas situaciones. Lavarse las manos con agua y jabón,
uso de alcohol gel cuando no es posible lavarse las manos. Lo más importante es primero lavarse las manos. Y las caretas que ayudan a no tocarse los orificios nasales, la boca y los ojos. Esta careta es muy importante en los niños cuando van a la escuela, porque ellos normalmente tocan sus ojos, tocan la nariz, se levantan el cubrebocas, entonces es muy importante que puedan ser utilizados. La que sigue, por favor. De la vía por impacto de gotas de saliva, uso de mascarilla o cubrebocas, sana distancia. Y esto que les puse aquí, que es muy importante, cubrirse al toser o estornudar con el ángulo interno del codo. Y como ustedes ven, se está cubriendo con el ángulo interno del codo, aunque tenga cubrebocas, porque hagan de cuenta que estornudan, y yo he visto a muchas personas que estornudan y tosen, y como tienen el cubrebocas, no se cubren. Entonces la fuerza del estornudo, la fuerza de la tos hace que los aerosoles salgan por arriba y por abajo. Entonces, no, el cubrebocas, la mascarilla no es la única manera, no es lo único que hay que hacer cuando uno tose o estornuda. Debemos de implementar el saludo de etiqueta, que se llama, o cubrirse con el ángulo del codo. A los pequeños hay que enseñárselos, ¿no? Ellos imitan lo que los adultos hacen, entonces es algo muy importante. Y bueno, nuevamente la careta, que es muy importante para proteger orificios nasales, boca y ojos. Si no utilizamos lentes, la careta es muy importante, o los gogles. Si utilizamos lentes, bueno, ya nos protegen los ojos, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, de la inhalación por aerosoles, pues es evitar lo más posible las reuniones en entornos cerrados en los que exista hacinamiento, en particular si no es posible mantener el distanciamiento físico, y garantizar que en todos los entornos cerrados exista una buena ventilación ambiental. La que sigue, por favor. Entonces aquí en la siguiente imagen vemos cómo la mejor forma de eliminar los aerosoles del espacio cerrado son ventilando, usando las mascarillas. Pero ojo, el aerosol puede pasar por las rendijas de una mascarilla mal ajustada. Y no basta airear con 5 minutos, se debe mantener los espacios con ventilación constante. Pero esto de las mascarillas es muy importante. La que sigue, por favor. Porque no cualquier mascarilla es útil. Aquí nosotros podemos ver estos espacios que guarda la mascarilla de la compañera enfermera. Si ven, están utilizando esas mascarillas que tienen cintas para amarrar atrás, pero no está bien sujeta. Entonces guarda espacio y eso nos pone en riesgo. La mascarilla debe estar bien ajustada. La que sigue, por favor. Y bueno, la ventaja de la mascarilla, fíjense, mínima exposición, es un paciente asintomático, pero está enfermo, su cubrebocas no está bien ajustado, entonces hay salida de aerosoles por la parte superior y por la parte inferior, pero sí va a proteger de gotas y gotículas grandes, pero de aerosoles no. Si las personas que están muy cercanas a ellos tienen el cubrebocas bien ajustado, pues va a haber menor riesgo de enfermarse, y mucho menos si está con mascarilla y está guardando distancia, ¿no? Entonces hay que, dicen ahora que los 2 metros no son suficientes, hay que guardar un poco más de distancia. La que sigue, por favor. Las vacunas es la parte ahorita más importante de la prevención de la enfermedad, de la gravedad de la enfermedad, de la muerte de la enfermedad. Tenemos en el país una gama de vacunas que se están aplicando. La que sigue, por favor. No les voy a hablar mucho de vacunas, es mi especialidad, pero sería otro tema porque es muy amplio. Pero la pregunta es, ¿cuál es la mejor vacuna en estos momentos? La que tengas la posibilidad de aplicarte. Todas son buenas. Algunas mejores, algunas un poco menos, pero todas son buenas. Si tenemos la oportunidad, hay que vacunarnos. La que sigue, por favor. Vamos a hablar ahora prevención de la COVID en el entorno escolar, porque es algo que se va a presentar. Perdón, ya estoy como el fantasma de la ópera, no me di cuenta que se había puesto oscuro aquí.
Es algo muy importante lo que viene con los chicos en la escuela y me parece que así como la medicina preventiva debe de trabajar en comunidad, pues hay una comunidad escolar y todos deben de participar, todos deben de ser escuchados y todos deben de planear. Se debe planear bien, pero cada lugar, cada escuela es diferente. Hay escuelas que tienen infraestructura adecuada y otras que no. Y bueno, cada una debe de implementar acciones. La que sigue, por favor. Antes, perdón, quiero, la que sigue, buenos hábitos para conservar la salud antes de entrar a la escuela. Esto es muy importante. Debemos ejercitarnos, debemos comer saludablemente en familia para enseñar a los niños a hacerlo. Debemos de recuperar estas acciones, esta responsabilidad con nuestro cuerpo, pero lo más importante es enseñarle a los niños la actividad física y la sana alimentación. La que sigue, por favor. Y evitarnos acciones negativas en nuestra vida como el exceso de tabaco y el consumo de alcohol, ¿no? En exceso. Sí, es algo que debemos hacer. Y si ya estamos con alguna enfermedad crónica, la que sigue, por favor, que es muy importante. Si ya estamos con una enfermedad crónica, pues hay que mantener nuestros niveles de glucosa adecuados. Si es una diabetes, si es una hipertensión, hay que controlar los niveles de presión arterial. Y la visita al médico, que es muy importante, ¿no? No esperar hasta que, oiga señora, ¿cuánto? O doctora, vengo a verla porque soy diabética. Sí, ¿cuándo supo que tenía diabetes? No, pues hace como 5 años. ¿Y cuándo fue la última vez que fue al médico? No, pues como hace 5 años, como no me la diagnosticaron y me mandó esta pastilla y yo la he seguido y pues así ha seguido, ¿no? Mi tratamiento. Entonces sí es importante ir al médico para controlar nuestras enfermedades como medida preventiva también. Bueno, ahora sí vamos a entrar a la que sigue, por favor, al entorno escolar. Y la que sigue, por favor, pues UNICEF dice que el regreso a clases presenciales ayudará a mitigar afecciones causadas por la pandemia. Y UNICEF ha dicho, bueno, yo he estado en contacto con el gobierno de México, se colaboró con la SEP y con Conagua y se desarrolló el programa de salud en tus manos y la prioridad 1 de este programa es todos los niños vuelven a la escuela en un entorno seguro y propicio y la pregunta es si eso es verdad. No, yo creo que no del todo. La que sigue, por favor. Y bueno, en España hay una guía para expulsar al coronavirus de las aulas. En México yo no he visto todavía que haya este tipo de proyectos, no he leído el plan, pero en España ellos dicen como punto número 1, realizar actividades en exteriores siempre que se pueda. 2, ventilar abriendo las ventanas aunque los alumnos tengan que abrigarse. 3, usar medidores de CO2 para confirmar que el aire se renueva. 4, usar filtros EPA solo en casos necesarios. La que sigue, por favor. Y bueno, las recomendaciones son, si me regala la siguiente, sí son actividades, primero, preferir actividades al aire libre, leer, y tener clases que yo digo que en algunas comunidades rurales sí se va a poder hacer. Digo, las escuelas que yo conocí en algunos pueblos muy alejados de Oaxaca, pues sus escuelas son de techo de lámina y 4 palitos que lo sostienen, ¿no? Entonces, pues ahí sí pudieras implementarse, pero muchas escuelas en las áreas urbanas pues no tienen ni ventanas, acaso una puerta. Por lo menos en la preparatoria donde yo estudié, me acuerdo que no tenía ventanas, pero no podían abrirse. Disminuir la población de escolar, es decir, a lo mejor por turnos, no sé, un día sí y un día no, unos un día, otros otro día, algunas estrategias de este tipo para que no estén saturados en los salones.
El tiempo, disminuir el tiempo en salón, abrir puertas y ventanas, también usar mascarillas, y los purificadores de aire y los medidores de dióxido de carbono, ¿no? Estos purificadores de aire pues son caros, yo creo que en nuestro medio no se van a poder adquirir, pero sí son importantes para los salones de clases donde no puedan abrir la ventana o abrir la puerta. Estos son útiles. La que sigue, por favor. Y bueno, en esta gráfica vean ustedes, aquí dice el tiempo que tarda poder ventilarse los salones. Si no tienen puertas ni ventanas abiertas, duran aproximadamente 60 minutos en poder en que todo el dióxido de carbono pueda salirse de ese salón. Si tienen cerradas las ventanas y solamente la puerta, también aproximadamente 60 minutos. Si tienen abiertas una ventana y una puerta, disminuye 40 minutos el tiempo que se necesita para poder eliminar todo el dióxido de carbono. Y si se abren todas las ventanas y la puerta, se puede ventilar en 20 minutos nada más, ¿no? Eso quiere decir que independientemente que las puertas y las ventanas estén abiertas, va a ser necesario que los niños, los chicos salgan del salón para poder ventilar esos salones y que puedan posteriormente regresar a clases. Y estamos hablando de 20 minutos, ¿no? Más o menos. La que sigue, por favor. ¿Qué es la ventilación? Pues es la sustitución del aire del interior del aula, potencialmente contaminado con virus, por otro limpio del exterior. En este contexto, un ventilador no hace esa función, ya que solo mezcla o remueve el aire dentro de la sala. Entonces, los ventiladores no nos van a ser útiles. Hay que sacar a los chicos, hay que abrir las ventanas y las puertas y dejar que el aire circule. Y la purificación consiste en eliminar las partículas en suspensión que hay en el aire susceptibles de transportar el patógeno. Esto se realiza mediante los filtros que incorporan diversos dispositivos como los limpiadores de aire portátiles, aunque también los llevan los sistemas de calefacción y aire acondicionado. El aire acondicionado sí pudiera ser. La que sigue, por favor. Y si hubiera estudiantes con mayor riesgo de complicaciones, por ejemplo, los chicos que son asmáticos, hay chicos que son diabéticos, por ejemplo, que tienen algún cáncer o salieron del cáncer, etcétera, pues hay que ponerlos en lugares donde lleguen menos las partículas, es decir, lo más alejado del maestro, porque el maestro va a estar hablando y va a estar eliminando virus si es que los tuviera o partículas, y lógicamente estos jovencitos, estos niños deben estar en la parte más posterior, más alejada, cerca de la ventana o cerca de la puerta donde haya mayor ventilación. La que sigue, por favor. ¿Y con qué frecuencia hay que ventilar? La Universidad de Harvard recomienda entre 5 y 6 renovaciones de aire por hora en aulas de 100 metros cuadrados con 25 estudiantes de 5 a 8 años, y ventilar al menos de 10 a 15 minutos al inicio y al final de cada jornada, durante el recreo, y siempre que sea posible entre clases, manteniéndose las ventanas abiertas todo el tiempo que sea posible y con las medidas de prevención de accidentes necesarias. La que sigue, por favor. ¿Y cómo evaluamos la tasa de ventilación del aula? Esto es algo nuevo, son los sensores o medidores de CO2, es algo que debemos de tener. Es más, cada persona se sugiere que la tenga, porque si se sube, por ejemplo, en el transporte público, en la Ciudad de México, en el metro, o estamos en reuniones, tenemos que estar midiendo las concentraciones de CO2, y lo adecuado en el exterior es de 420, que midan 420 partes por millón de partículas por millón, y dentro no debe superar a los 800. Cuando ya el medidor de CO2 superó los 800 partículas por millón, ya es necesario hacer una ventilación del área. La que sigue, por favor. Y bueno, usar ventanas, como ya los comentábamos, este es un ejemplo de lo que está haciendo, lo que viene en el manual de Harvard en Estados Unidos.
que usa purificadores, ventilas. Es un salón totalmente completo. Si ven ahí, tienen un lavamanos, sus ventanas, sus puertas abiertas, pero además tienen un filtro. Entonces es el aula ideal que debiéramos tener. La que sigue, por favor. Y a la hora del recreo, los chicos se van a quitar el cubrebocas, se van a quitar la careta, por lo tanto deben estar separados. Si tienen cafeterías, abrir puertas y ventanas, distanciamiento social y lógicamente comer en silencio, ¿no? No deben de platicar y es algo que nuestros chicos y más de la secundaria, los adolescentes, difícilmente van a hacer, ¿no? La que sigue, por favor. Mascarillas es algo muy importante, ya casi termino, pero sí, la que sigue, por favor. Miren, en los chiquillos, ¿no? Voy a profundizar más en mascarillas con los ejemplos de los niños. Y ustedes están viendo ahí, les puse en las flechitas verdes los espacios de estas mascarillas que permiten la entrada de aerosoles. La que sigue, por favor. La mascarilla ideal es la siguiente. ¿No? El famoso KN95, vean ustedes cómo se sujeta a la nariz, al puente de la nariz, la barbilla y no tiene filtraciones a los lados. Esta es la mascarilla ideal. Sin embargo, debemos entender que en nuestro medio no va a ser fácil para los padres adquirir este tipo de mascarillas. La que sigue, por favor. Pero tenemos la opción de las de tela. Pero deben de ser así, estas. No hay estas que parecen, no sé de qué tela es, qué nombre es, muy elástica, que tienen algún dibujito, esas no nos sirven. Las mascarillas de telas deben ser así, cubrir desde el puente de la nariz hasta la barbilla y deben ser largas, nos deben de proteger. Hay estas dos maneras, entonces sí debemos instruir a los padres de cómo queremos las mascarillas que deben llevar los niños a la escuela. Bueno, cuando suceda, yo creo que en nuestro medio no va a ser pronto. La que sigue, por favor. Ahora, para variante Delta, la sugerencia es utilizar doble cubrebocas. Si no tenemos para comprar un KN95, entonces podemos utilizar un tricapa, que es el quirúrgico, abajo y encima el de tela. ¿Qué es lo que hace el de tela? Va a bloquear, como ustedes ven a las niñas, van a bloquear los espacios donde puede penetrar los aerosoles a los lados o arriba o abajo. Los bloquea, entonces es importante utilizar de esta manera el cubrebocas. Ni abajo, ni en el cuello, ni de diadema, ni solo cubriendo la boca, ¿no? Porque es un error decir cubrebocas, porque van y se cubren en la boca, pues es cubrebocas, no, es mascarilla, no se debe de cubrir prácticamente la mitad de la cara. La que sigue, por favor. Esa es para personal de salud, se utiliza más los médicos y las enfermeras que atienden pacientes, que están frente a paciente, pues deben usar un KN95 y encima un tricapa, sus lentes, sus gafas o su careta y su gorro. Pero esto es únicamente para personal de salud, porque a veces nos angustiamos y usamos esta, o puede ser cuando nuestra actividad es de estar atendiendo a muchas personas. Puede ser que sí no sea útil ahora con variante Delta. La que sigue, por favor. Y bueno, cómo es importante, cómo ponerse, usar, quitarse y desechar la mascarilla. Denme chancecito, voy a prender la luz un momentito, si puedo. Bueno, le seguimos así ya. Claro que sí, doctora. Es muy importante enseñarle a los niños cómo hacerlo. Ni siquiera nosotros los adultos lo hacemos correctamente, ¿no? Primero nos tenemos que lavar las manos con agua y jabón o con nuestro gel. Hay que inspeccionar la mascarilla, que no tenga rasgaduras, que no tenga orificios. Orientar hacia arriba la parte superior donde tiene el metal que va a sujetar la nariz. Si es un quirúrgico, un tricapa, el lado correcto hacia afuera, que es el lado más fuerte, del color más fuerte va hacia afuera.
y colocarse la mascarilla sobre la cara, presionando el metal que tiene sobre la nariz, bien presionado, porque a veces vemos que aunque lleven un cubreboca KN95, les queda así, en piquito acá arriba, ¿no? Entonces, pues no tiene caso porque no ha sellado bien. Tiene que sellar perfectamente en el tabique de la nariz y lo jalamos para que cubra nuestra barbilla. Y también cuando quitemos el cubrebocas lo debemos de quitar de los resortitos que tiene. Le vamos a romper una de las asitas o las dos asitas, lo ponemos en una bolsita y así lo vamos a desechar a la basura. Y posteriormente nos vamos a lavar las manos. Cuando comemos, si los niños a la hora del recreo, los niños tendrán que desprenderse su cubreboca de las orejitas y lo deben de colgar en algún lugar o ponerlo en algún lugar para poder comer. Y lo ideal es que se utilice un nuevo después de comer. O sea, si es de tela, lo meto en una bolsita y nuevamente saco uno limpio para poder colocármelo de la misma manera, con el mismo procedimiento. La que sigue, por favor. Y esto que para los niños es muy importante porque los chiquillos en la escuela se van a estar quitando y poniendo el cubrebocas a cada ratito. Entonces venden estos, yo puse estos bonitos, pero hay de otras maneras, otras formas, más sencillos, más económicos, que puedan sujetar el cubrebocas atrás, el cubrebocas de la mascarilla atrás para que pueda, para que no se lo estén quitando, ¿no? Porque a veces sus orejas son muy pequeñas y se va a estar zafando la mascarilla. La que sigue, por favor. Y bueno, ya prácticamente para concluyendo, este ejemplo es ejemplo del modelo de queso suizo en respuesta a virus pandémicos respiratorios, en donde se dice que ninguna medida por sí sola es perfecta para prevenir la propagación del coronavirus. Aquí vemos que cada rebanadita de queso corresponde a una medida. Y si ustedes ven en las tres primeras capitas de queso, hay orificios que están alineados y por ahí puede penetrar el virus, pero las siguientes capas ya no tienen por dónde, así que para el final pues ya hay protección. Entonces, hagamos todas las medidas preventivas, las tenemos que llevar a cabo con la finalidad de no adquirir infección por SARS-CoV-2 y cualquier otro, influenza, todos los demás virus respiratorios. La que sigue, por favor, me parece que esta es ya la última. Algo que quería yo decir que también tiene que ver con prevención, porque nuestras mascotas son parte de la familia y no les hemos puesto mucha atención. Entonces, decirles que la mayoría de las mascotas se infectan después de un contacto cercano con su dueño u otro miembro del hogar que tiene COVID-19. Cuando tenemos COVID-19, ni el gato ni el perrito debe de entrar en donde estamos nosotros. Las personas con COVID no deben tener contacto con sus mascotas. El riesgo de que las mascotas transmitan COVID-19 a las personas es bajo. No hay que ponerle las máscaras a las mascotas, los pueden dañar. Y no hay evidencia de que el virus se pueda propagar a las personas a través de la piel, el pelaje o el pelo de las mascotas, así que no hay que bañarlos con cloro, con peróxido, con ningún producto, ni nada más su baño normal. No hay que lavarle las patitas con cloro porque eso los va a lastimar. Y los dueños de mascotas deben vacunarse y no exponerse a personas y no exponer a las mascotas con personas no vacunadas. Entonces, la vacunación es fundamental. Hay que vacunarnos, ¿no? No nos van a inyectar ningún chip. Esos son mitos. Creo que es todo. Esta era la última. Muchísimas gracias. Una disculpa por los imprevistos, pero así es esta vida. Sí, muchas gracias, doctora. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Puede abrir su micrófono, por favor, de las personas que asistentes?
o puede escribirla aquí en el chat. Muchas gracias por la participación, doctora, por su participación. Es muy valiosa esta parte, como usted dice, de la educación. Creo que no se ha llevado a cabo, ¿no? Porque el aprendizaje se tiene que poner en práctica. Y a veces, pues, una de las medidas de información que la tele, que esto, ¿no? Porque no supervisan, pues, ¿no? Cómo es que se debe de poner el cubrebocas, perdón, la mascarilla, cómo necesitamos lavarnos las manos, porque hasta para eso hay un protocolo. El hecho de, a veces, como lo comentábamos hace 8 días con el doctor, revolvemos o con tal de querer tener una limpieza, pues revolvemos productos que nos pueden hasta perjudicar más, ¿no? Claro, Entonces, sí, creo que sí, en casa las mamás, los papás o las personas que cuidan a los pequeños, y ahorita más si hay regreso a clases, debemos de cuidar y de verificar que los niños lo hagan, ¿no? Empezando por nosotros, insistir claro, en esa parte de prevención. Y doctora, yo le claro. quiero comentar mi duda. Yo sí le digo, le decía, le comentaba en la parte inicial de riego, ¿el alcohol es benéfico o es perjudicial? O sí previene algo, no sé. Yo lo hago Bueno, a lo mejor por miedo, ¿no? Porque una de esas, digo, ay, ¿qué tal si pasó algo? Y ya, ¿no? Lo he hecho, sí, sí, pero sí. no sé, no Bueno, sé. déjeme prendo la luz porque ahora sí no me veo. Sí, no se preocupe. Ya. Eh, el rociado, hay cosas que ya no están, ya no se deben de estar haciendo como medida preventiva para la infección del SARS-CoV-2. Una de ellas es el tapete sanitizante, ya no se debe utilizar, porque sabemos que lo que cae al piso son las gotas más grandes, la saliva y las gotas más grandes son las que caen al piso, y de ahí ya no pueden subir, ya no, y además rápidamente se van a morirse, pues, ¿no? No morirse, sino a inactivarse, porque pues es un virus. Entonces, ya no se recomienda ni el tapete sanitizante ni la sanitización en aerosol. ¿Por qué? Porque si alguien es portador del virus y, por ejemplo, habló y yo rocío, lo que va a hacer es expandirse más esos aerosoles, ¿no? A lo mejor el alcohol, pues puede ser que los inactive, pero lo ideal es ya no utilizarlos solamente en las manos, porque además ha habido accidentes en los ojos, ha habido irritaciones de la piel, y sabemos que el virus en la ropa, es más, antes decíamos, no, cuando llegues de la calle a tu casa, quítate la ropa, métela en una bolsa y báñate inmediatamente. Ya sabemos que eso ya no funciona. ¿Por qué? Porque la principal vía de transmisión es la aérea, son los aerosoles. Entonces, a lo mejor me estoy echando alcohol, pero mi mascarilla está floja. No, mejor me sujeto la mascarilla, me pongo mis lentes o mis gafas, mis gogles o mi careta, y mis manos siempre las mantengo limpias, ¿no? Por eso es importante, eso sí, todavía se utiliza los anillos y las pulseras, el reloj, ¿no? Entonces, no utilizarlos, porque por ahí puede quedar guardado un virus. Entonces, mejor sin nada, o cuando los lavemos, nos tenemos que quitar y lavarlos perfectamente bien, ¿no? Pero esas dos cosas, por ejemplo, en la escuela no sería correcto, sí la toma de temperatura, pero no sería correcto que al niño lo sanitizaran, pues, ¿no? Porque hasta sería un riesgo para sus ojitos, pues, ¿no? Y no va a tener, no va a funcionar, o sea, a lo mejor le inactivo el virus que trae en la ropa, pero va a entrar al salón y va a entrar a infectar. Otra cosa muy importante que no se ha mencionado y las escuelas lo tendrán que implementar en algún momento es tomar muestras. En el país lo que nos ha faltado es tomar muestras. Y entonces en las escuelas tendrían que estar haciendo toma de muestras aleatorias para ver cómo está, ¿no? Porque puede haber portadores asintomáticos y eso va a ser bien difícil, ¿no? Entonces es algo importante.
Ok, doctora, pues creo que por cuestiones de tiempo, ya para respetar, bueno, su participación, podríamos poner, pues, no fin, sino ponernos ya como última recomendación que nos quiera dar, último mensaje para que podamos nosotros ya cerrar esta sesión. Muchas gracias Sí, a los pues, participantes. pues agradecerles y bueno, yo creo que debemos de seguir aprendiendo o siempre documentándonos acerca de esto, de la pandemia. Y las medidas preventivas, ¿no? Las medidas preventivas son muy importantes, el uso correcto de la mascarilla y todas las que ya vimos, ¿no? Todas las que ya vimos, el lavado de manos, el distanciamiento y ser responsables, ¿no? Ser responsables y trabajar en comunidad, trabajar todos unidos. Pues muchas gracias, doctora. Ha sido muy valiosa la participación en este espacio de SECAPED. No nos despedimos completamente. Creo que estamos comunicándonos con usted. Algún teléfono por si alguna persona interesada quiere contactarla para cuestiones de salud, de prevención de salud, ¿nos los podría proporcionar? Claro que sí, el 951-259-5134, con muchísimo gusto. Muchas gracias, doctora. De verdad, agradecemos la participación de cada una de las personas que nos acompañan y nos estamos viendo el próximo sábado con otro tema de COVID en niños. Esperemos que podamos cumplir con la expectativa de la información, de la parte educativa que nosotros como SECAPET queremos dar, queremos brindar a la población y que podamos sumar un poquito a cada uno de sus hogares. Muchas gracias y nos estamos viendo el próximo sábado. Que tengan bonito fin de semana. Gracias. Gracias. Buenas noches a Bueno. todos. Maestro, ahí bajó. ¿Qué hubo? ¡Ah! Espérame, espérame, espérame.